dentro de la legalidad, poder generar juicios para restitución de tierra. Y la tierra es un aspecto elemental de la demanda mapuche, es la demanda número 1, ¿sí? Y para ello se han utilizado desde los archivos notariales, como digo yo, hasta los archivos de compras, ¿sí? Hasta la historia oral, que eso sí ha permitido bastante acercarse a la historia mapuche más antigua, y se ha utilizado estos como hallazgos de carácter arqueológico que permiten poder discutir la idea de la soberanía mapuche en espacio. Recuerda que el mundo mapuche, a diferencia de los mayas o los tahuantinsuyos, no generó pirámides, por lo tanto los restos arqueológicos mapuche son bastante simples de alguna manera, y lo que se ha buscado es los elementos humanos, ¿sí? Humanos, y también de la memoria. La memoria ha sido fundamental para poder recomponer esta historia mapuche de despojos. Fernando, hablé un poquito de cómo el Estado chileno sigue hoy incumpliendo con las leyes internacionales. El convenio 169 de los pueblos originarios, la declaración de los pueblos originarios, el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Hasta qué punto considerás vos que sigue habiendo terrorismo de Estado? Yo he conocido, por ejemplo, el caso de Pascual Pichún, que está en Traiguén, o no sé si está todavía, sí. Pero 3 veces lo juzgaron 3 veces. ¿El Lonco? El Lonco, por el mismo hecho. Murió el Lonco hace 2 años. ¿Murió? Sí. Oh. Bueno, lo conocí al hijo también. A Juan. ¿A quién? ¿A Juan Pichún? A Juan, que andaba por Argentina. Él es el Lonco ahora. ¿Él es el Lonco ahora? Sí. Ah, mira. Bueno, pero un poco esto, que no hablamos solamente de hace 1 siglo y medio, sino de lo que está pasando hoy. Mira, yo creo que la cuestión nacional mapuche hoy día adquirió aspecto ideológico, en el sentido no negativo de la ideología, sino que hoy día la autodeterminación, que es un debate que la intelectualidad mapuche empezó a plantear a mediados de los 80, hoy día ha tomado ya hegemonía discursiva. Y Chile ratifica el 169 de la OIT en el año 2008. Es una ratificación bastante tardía. Se negó al 169 en el año 89 y en el 90. Chile está recién volviendo de la dictadura de los 90. Porque asustaba desde la perspectiva de la derecha la palabra pueblo, ¿sí? Y a diferencia de la dictadura argentina, yo siempre planteo esto para comprender Chile, la dictadura de Pinochet es una dictadura que se va con apoyo popular, ¿sí? Una dictadura que tiene el 44% en las elecciones del 89, y es un porcentaje de elección que la derecha chilena mantiene. Por lo tanto, cuesta a veces plantearlo de esa forma, pero Pinochet es un apoyo popular en el año 89 en sus elecciones, no le va mal. Y por lo tanto, la transición democrática es muy compleja, ¿sí? Destrabar y revertir la amarre de la dictadura no son menores. Y una de las discusiones que se generó en el Parlamento de los 90 fue la palabra pueblo. ¿No? En la ley indígena, en la Constitución se reconoce a los pueblos originarios como etnia, pero la palabra pueblo no, ¿sí? Y el 169 no se ratifica hasta el año 2008, porque la derecha se opuso. Una derecha que siempre ha tenido un porcentaje mayoritario en el Parlamento, y por lo tanto se niega, porque la palabra pueblo, lo plantean ellos, eso está en el libro, genera la división del país en muchos otros pueblos. La derecha chilena es decimonónica, es una derecha que es nacional, es una derecha que no acepta otros pueblos, porque el único pueblo es el chileno. Por lo tanto, en ese proceso de entender la transición democrática es que también los procesos de democratización hacia los pueblos originarios es muy lento, ha sido muy lento, ¿sí? La declaración de la ONU es una declaración que no es vinculante, ¿sí? Aunque Chile la ratifica, ¿sí? Ratifica y acepta la declaración de la ONU, que a mí me parece que es una declaración muy avanzada, ¿sí? Y es un triunfo el movimiento indígena a nivel latinoamericano. Yo creo que la mejor síntesis de la emergencia indígena en América Latina es la declaración de la ONU, ¿ya? El 169 responde al movimiento indígena de los 80. El resultado de ese movimiento desde abajo es el 169 de la OIT. La emergencia indígena en América Latina de los 90 y el 2000 se sintetiza muy bien en la declaración de la ONU del 2007, ¿ya?
Entonces, la lucha indígena ha terminado desde arriba generando estas dos declaraciones, ¿sí? El 169 se ratifica, como les decía, recién en el 2008, pero hay un artículo que en Chile no se aceptó, que se puso, que es que las consultas indígenas no sean vinculantes. Y esa ha sido una de las grandes protestas del mundo indígena en Chile, de que este artículo que fue bajo el gobierno de Piñera genera la declaración, se generan las consultas indígenas, pero esa declaración, esa consulta no necesariamente es vinculante, es decir, tiene que pasar por la decisión del Parlamento, y por lo tanto el mundo indígena generó una protesta frente a esa discusión, porque te consultan, se genera toda la política, pero no necesariamente quiere decir que lo que te consultaron va a terminar siendo ley. Esa es una de las críticas principales al 169. Contá qué pasó en los últimos 2 o 3 meses cuando el Estado volvió a aplicar la ley antiterrorista. Está aplicando ahora la ley antiterrorista y todo los líos que hubo. Yo creo que en septiembre. La ley antiterrorista en Chile es una ley que se crea en el año 84. Es una ley que nace para perseguir a los movimientos de izquierda en particular, ¿sí? Una ley de la dictadura de Pinochet, y que en el caso del mundo mapuche se articulaba con la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es una ley que nace en el contexto de la Guerra Fría del 40 para dejar afuera a los movimientos antisistema, ¿sí? Esas son las dos leyes que se han aplicado en el mundo mapuche. Una más antigua, la de Seguridad Interior del Estado, del año 48, y la ley antiterrorista que nace en el año 83, por la dictadura para luchar contra la izquierda armada en particular. Y esas dos leyes se han aplicado al mundo mapuche. Son leyes de excepción, así se le denomina acá, y que han tenido en el caso mapuche unas políticas de persecución, más políticas abiertas. Son leyes que permiten que el Estado lo ocupa en casos excepcionales, pero en el mundo mapuche se han ocupado a partir del 2002 de forma sistemática todos los años para perseguir a los dirigentes políticos del movimiento mapuche. La ley antiterrorista tuvo un cambio en el 2003 y se le incorpora el incendio, así que ha sido una de las formas que el mundo mapuche ha resistido o ha ocupado como acción, la quema la forestal de camiones, y en el año 2003 la ley antiterrorista se modifica y se incorpora el incendio como un hecho terrorista, ¿sí? Y eso ha abierto un proceso que los abogados han llamado como de criminalización y de judicialización en la demanda mapuche. Pensadores como Raúl Sor, que es un destacado analista internacional acá en Chile, plantea que la ley se aplica de manera racial sobre el movimiento mapuche, porque un hecho en Santiago, por ejemplo, eso es lo que dice Raúl Sor, dice, la quema de un camión en Santiago pasa por delito, ¿sí? Pero una quema de camión en la Araucanía pasa por terrorismo. Entonces lo que dice Raúl Sor, este analista internacional, dice, bueno, se aplican las leyes de forma racial hacia el mundo mapuche, ¿sí? Un mismo hecho de violencia en Santiago, totalmente distinto en la aplicación en la Araucanía, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que a partir de estos antecedentes es viable plantear que el movimiento mapuche vive un proceso de enemigo de seguridad interior del Estado. Yo siento un terrorismo de baja intensidad de parte del Estado hacia el movimiento mapuche. No solamente lo planteo yo, sino que también en el año 99 los militares que han hablado pocas veces sobre el tema mapuche, ¿sí? Ellos plantearon en el año 99, dieron a conocer un documento donde veían la problemática mapuche como un problema de fronteras interiores y por lo tanto como un problema de enemigos, ¿sí? A futuro. O sea, que el tema mapuche podría generar un problema de seguridad nacional. Esos militares lo escribieron y lo publicaron, se pudo tener un acceso público. Y por ende, lo que hoy día vemos que el mundo mapuche, el universo político del movimiento mapuche, se ha convertido en un problema para el Estado como de seguridad pública y por lo tanto de enemigo interno, ¿sí? De baja intensidad. Eso no es, como les digo, no es algo que yo estoy inventando, es algo que ellos mismos lo han escrito y lo han publicado en sus revistas de especialización. Y yo creo que responde a lo que el ejército de Chile visualizó en el siglo XXI, de que los problemas o los conflictos iban a ser de identidades, y en las que la identidad indígena era el principal actor en América Latina. Por lo tanto, el ejército chileno tiene un diagnóstico ya muy rápido en los 90 sobre la conflictividad mapuche. Y en ese sentido, el Estado y yo creo que las policías han respondido a esa óptica.
y han ocupado una política de seguridad pública que ha acercado a las comunidades y que el mundo mapuche lo ha denunciado como la militarización del Gualmapu. ¿Sí? Entonces, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿sí? ¿Qué nos puedes contar de esa impronta mapuche que se repliega en términos del chileno, por así decirlo, en términos de deporte? Ya tenemos allá en Bocellur, que es un ícono, ¿no es cierto?, en términos de la selección chilena, en términos de deporte, fútbol. Sabemos que los mapuches fueron muy competitivos en términos de las chuecas, seguramente tú lo has estudiado. De esa reflexión, de esa conjunción que se produce entre el mapuche y el chileno, que hoy día logramos, ¿no es cierto?, en términos de competitividad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, hablar de competencia nunca me ha gustado mucho, se encontró muy neoliberal, pero finalmente. yo lo quería en Bocellur, a quien conocí en persona además, y tiene una foto con mi libro, por lo demás, Bocellur. Me parece que rescata dos aspectos de su identidad que me parece muy importante. Una, la haitiana. Él dice, bueno, yo soy haitiano y soy descendiente negro, y dice, orgullosamente pertenezco a uno de los pueblos que se independizaron primero en América Latina. Y lo otro, que efectivamente su identidad mayoritaria es que él dice, bueno, soy mapuche, me siento orgullosamente de ser mapuche. Y por tanto creo que Bocellur, futbolista de la selección chilena, me parece que Bocellur demuestra y le enseña al fútbol chileno que ser educado y ser ilustrado no es incompatible con el fútbol, con ser futbolista, ¿sí? Y creo que Bocellur, a mí por lo menos, me parece un referente, no solamente para el mundo mapuche, también para el deporte y para los jóvenes chilenos, ¿sí? Y creo que Bocellur es un futbolista. O sea, yo tendría un póster para mi hijo de Bocellur, no tendría uno de vida, porque me parece que es un neoliberal que solamente consume, ocupa el fútbol para el lucro personal, pero Bocellur me parece que es universal, es un futbolista ilustrado. Y me parece que él, para mí, es un ejemplo para la sociedad mapuche, y así lo ven también. Los jóvenes mapuches ven a Bocellur como un importante referente. Muchas gracias. De nada. Discúlpame, ¿tiene una serie de puntos reivindicativos el pueblo mapuche que está reclamando? Ahí, el movimiento mapuche, la principal demanda es restitución de tierra. Esa es la principal. Y ha sido la histórica. En 1910